En el libro de Romanos, la carta de Romanos, o a los romanos de parte de Pablo, el apóstol, leemos en el versículo 15 del capítulo 1. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que Lucas, compañero de Pablo, que según el libro de los Hechos cuenta cómo viaja con Pablo a distintos lugares, Lucas dice que Pablo presentaba el evangelio. ¿Cómo? ¿De qué manera? En las sinagogas, él anunciaba el reino de Dios, persuadía sobre el reino de Dios. Es decir, él predicaba el evangelio del reino de Dios, y esto es lógico porque nuestro Señor Jesús predicó ese evangelio. Recordemos que Pablo dice que hay un solo evangelio. Él dice que algunos pervierten el evangelio de Cristo, o sea, el evangelio del Mesías, refiriéndose al evangelio que predicó nuestro Señor Jesús. Entonces, en base a eso podemos entender nosotros que él predicaba el evangelio del reino, anunciaba el reino futuro de Dios, para él, como lo entendemos, inminente. Ahora bien, en Hechos capítulo 20, en aquella reunión con pastores, con ancianos, Pablo dice que, y esto es el resumen de su ministerio, que él había pasado anunciando el reino de Dios. Ese es el resumen del ministerio de Pablo. Así que él predica el evangelio del reino de Dios, anuncia el reino de Dios. Él está diciendo aquí que tiene el deseo de ir a Roma y anunciar este evangelio entre los romanos. Ahora, en el verso 16, Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. ¿Nota usted? El evangelio es poder de Dios para salvar. Es la forma como Dios salva al hombre. ¿Cómo? Se expone el evangelio, se anuncia el reino de Dios, y el que crea estas promesas de Dios, como dice aquí, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, al que cree el anuncio del evangelio del reino, ese es el que se salva. Ese es el que empieza este gran camino de salvación. Amigos queridos, este es el evangelio del reino, el que el día de hoy precisamente no se predica, no se anuncia. Pablo no anunciaba un evangelio de contubernio con los políticos de moda. Pablo no hacía ningún tipo de alianza, ni tampoco auspiciaba y anunciaba o de repente actuaba como propagandista de alguna campaña política de alguno. Eso en realidad no lo hacía Pablo, porque eso es una inmoralidad, que un líder religioso dirija el voto de los demás. Eso no es correcto. Eso es, en realidad, como dice Santiago, un tipo de adulterio en el sentido espiritual. Son almas adúlteras, porque se hacen amigas del mundo político y así se granjean la enemistad contra Dios. Pero aquí, ¿qué dice? Dice que el único evangelio debe ser expuesto para que la persona crea. Verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Sí, en el evangelio la amistad con Dios es por creer y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, una vez que uno ha creído al anuncio de Dios, ahora vive en consecuencia a esa creencia. Se siente extranjero, se siente peregrino, siente que su reino no es el reino político de este mundo, sino que él espera el reino en la era venidera, al retorno de nuestro Señor Jesús. Por eso dice, el justo por la fe vivirá, es decir, desde que creyó vivirá en consecuencia con esa fe. Amigos queridos, esto nos está diciendo a nosotros que Pablo sí predicaba el evangelio del reino, y aquí lo está haciendo. ¿Nota usted? Al decir que el evangelio es poder de Dios, está diciendo que ese anuncio que él tiene es poder de Dios, es la forma como Dios salva.
En Romanos, en el capítulo 2, dice en el versículo número 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen perversidades y pecados y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí sigue predicando el Evangelio del Reino porque está anunciando el juicio de Dios. Y el juicio de Dios para los que viven será al retorno de nuestro Señor Jesús. El momento del retorno de nuestro Señor Jesús será el juicio de los vivos, como dice Pablo a Timoteo. Le dice que nuestro Señor juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, es decir, el retorno. El retorno de nuestro Señor, la parusía de nuestro Señor Jesús. Cuando viene el día del juicio. ¿Cuál día del juicio? El día de la ira de Dios derramada sobre muchos de los pecadores entre las naciones de la tierra. En el verso 4, Romanos 2:4 dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Te guía al arrepentimiento siempre teniendo en consideración y a la mira el juicio de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se acerca. Y que el reino de Dios se acerque significa primero una remoción y destrucción de las cosas removibles, para que luego nuestro Señor Jesucristo haga la obra de restauración total de la tierra. Así que aquí estamos observando nosotros la predicación del Evangelio del Reino que hace Pablo, el único evangelio que ha de ser predicado. Dice en el versículo número 5, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Nota que él está anunciando el día de la ira. Predicar el Evangelio del Reino es anunciar el día de la ira, porque el ingreso de nuestro Señor Jesús a esta tierra va a ser violento, causará una terrible conmoción. Es con voz de arcángel, es con trompeta de Dios, es con voz de mando, es como un relámpago que sale de oriente y se muestra hasta occidente. Dice que es evidente. Las nubes del cielo muestran la señal del Hijo del Hombre. Luego dice, para el día de la ira, porque primero es ira y destrucción y luego la reconstrucción por nuestro Señor Jesús. Note aquí que es nuestro Señor Jesús el Cordero que tiene ira, la ira y el celo de las cosas de su Padre Celestial, y el Cordero que es el que derrama la ira, el que cumple la ira de Dios, la derrama pura en el cáliz. Dice aquí, para el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios. Allí se revelará que los que esperamos en Jesús recibiremos recompensa. Ahí se revelará por qué es que se sirve el día de hoy, inclusive hasta en medio de cosas incomprensibles y de cosas paradójicas, servimos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Dice, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. ¿Está notando usted? Nuestro Dios por medio de Jesús, nuestro Salvador, pagará a cada uno según sus obras. Y esto es hermoso aquí, porque nos damos cuenta nosotros de cómo será aquel día, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. En su retorno, Él viene a pagarle a unos y a otros, a los que se han aliado con el anticristo, a los que han perseguido a aquellos siervos de Dios. Ellos tendrán que pagar, se les dará su salario. Pero también a aquellos que han hecho la misericordia de Dios. Por eso dice aquí, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Mire cómo se predica el Evangelio del Reino, cómo lo predica, cómo lo propone Pablo. Él no dice estoy predicando el Evangelio del Reino, pero se está notando que es el tema. En el versículo 7 dice, pagará con vida eterna en su retorno a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué buscamos ahora nosotros? Revestirnos del cuerpo glorioso. ¿Qué buscamos nosotros? Estar junto a nuestro Señor en esa intensidad del brillo glorioso que despide el cuerpo de nuestro Señor. Buscamos gloria,
ser glorificados junto a Él. Buscamos honra el día en que Dios nos honre. No los hombres del día de hoy, sino Dios nos honre en aquel día. Dice, gloria, honra e inmortalidad. Es lo que buscamos. Buscamos inmortalidad porque no la tenemos de forma innata. El hombre no es inmortal en forma innata. El hombre es mortal. Es mortal porque muere. Si el hombre no es inmortal, entonces no tiene ni un solo elemento inmortal. Porque al tener un elemento inmortal, entonces se diría que el hombre es inmortal. Pero si el hombre en realidad es mortal, todo él desaparece y deja de existir con la muerte y está solo en las manos de Dios para poder resucitar. Pero dice de otro pago en el verso 8. Pagará con ira y enojo el día de la ira. Ira y enojo a los que son contenciosos. Hay quien contiende por contender. No sabe ni lo que dice, pero simplemente se opone. Se opone. ¿Conocen ustedes ese tipo de personas? Ellos solamente están leyendo de aquí y de allá para tratar de destruir la verdad de Dios que se muestra y que se predica. Son una especie de perro cerbero o can cerbero que quieren solamente despedazar y destruir. Esos son los contenciosos. No proponen nada, sino solo son destructores. Dice, y no obedecen a la verdad. No son obedientes a la verdad. Para nada son obedientes a la verdad. No tienen oído para la verdad. No aman la verdad, no buscan la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No solamente al pecado, pero también a la injusticia que se le hace, por ejemplo, en este caso, al evangelio del reino, al no anunciarse esa palabra. En el verso 9 dice tribulación y angustia. Nota, tribulación y angustia. Jesús, nuestro Señor, en su segunda aparición, dice en ese retorno que pagará con tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sea judío o sea griego. Para él, ¿qué habrá? Dice tribulación y angustia, porque el fuego que ha de caer es terrible. Luego dice, pero gloria y honra y paz, gloria, honra y paz, a todo el que hace lo bueno, sea judío o sea griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Como la reconciliación es por creer al anuncio del evangelio del reino, entonces Dios no hace acepción de personas. Si bien recibe creyendo el no judío o el judío, da igual. Eso es lo que se nos está anunciando aquí. Eso es lo que se nos está diciendo aquí, que vendrá aquel día. Resumo en el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesús el Mesías los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esto está anunciando un juicio de Dios para los días postreros. De esto nos encargaremos de hablar en una próxima oportunidad. Pero para resumir lo que hemos dicho hasta aquí, usted puede notar cómo Pablo habla acerca del evangelio único y verdadero, del evangelio del reino, tal como describió Lucas, que lo hacía siempre, que siempre Pablo estaba dedicado a esa predicación. Aquí vemos a Pablo que no se avergüenza de proponer este evangelio y lo expone apuntando al último día, el día de la ira, el día del juicio.